a Eric, el doctor Eric Mora, a que nos acompañe por media hora acá a la tarima. Bienvenido, Eric. Muchas gracias. Bueno, un gusto a todos y todas por estar aquí, ¿verdad? Por tener la oportunidad de recibirme y de escucharme. Y muchas gracias al comité organizador por tenernos presentes en esta valiosa actividad que yo creo que es de gran provecho para no solamente el área, ¿verdad? Hospitalaria costarricense, sino también para la región y especialmente para todas las personas que vienen de otros países. Bueno, yo soy físico, ¿verdad? No voy a ahondar en detalles ingenieriles o una cosa así, ¿verdad? Sino que lo que voy a tratar de mostrarles un poco es de lo que hemos desarrollado en la Universidad de Costa Rica. Y ahora que escuchaba a los doctores del Hospital San Juan de Dios, recordé de diferentes procesos que nosotros pasamos cuando estuve trabajando en el San Juan de Dios para instalar lo que fue el SPECT-CT que está en el Servicio de Medicina Nuclear, que fue por muchos años el primero que hubo en Costa Rica y en Centroamérica. Pues bueno, a manera de introducción, lo que nosotros hacemos es producir por medio de un ciclotrón materiales radioactivos. Hay diferentes tipos de ciclotrones, ahora vamos a ver, y lo que nosotros hacemos es tener un haz de unas partículas que pueden ser protones, y esas partículas las vamos a hacer chocar con un producto que en este caso puede ser, por ejemplo, agua. Esta agua está enriquecida en oxígeno 18, por eso se llama agua enriquecida, y del producto de esta irradiación, nosotros lo que vamos a tener es, por un lado, vamos a ver si esto funciona, bueno, no sé. Bueno, por un lado vamos a tener la creación de un isótopo radioactivo, ¿verdad? Vean que estamos teniendo agua que no es radioactiva y la estamos haciendo radioactiva, ¿ok? Y entonces generamos el flúor. Como subproducto, que es algo muy interesante para nosotros como físicos, se genera un neutrón. Ese neutrón hay que tener mucho cuidado y de hecho muchos de los blindajes que nosotros tenemos en el ciclotrón son para prevenir la fuga de este bendito neutrón. ¿Ok? Lo que hacemos con el flúor 18 es hacer una síntesis, que esto lo hacen los compañeros de radiofarmacia, y entonces lo que hacemos es unir este flúor 18 a esa molécula. Esa molécula, como ahora hablaba el doctor Moreira, es una molécula rica en glucosa, entonces es ávida por las células que tienen, todas las células tienen mitocondria, y entonces estas células pues consumen este azúcar, ¿verdad? Básicamente, y nosotros podemos ver regiones en el cuerpo humano que son normales de captación y otras anormales. Por ejemplo, los tumores, ¿de acuerdo? Lo que hacemos después de la síntesis farmacéutica es envasar estos productos con ciertas condiciones farmacéuticas, ¿verdad? Para eso en Costa Rica y creo que en Centroamérica hay una guía o un reglamento, no recuerdo bien, en buenas prácticas de manufactura farmacéutica, y posteriormente lo que se hace es inyectar este producto en los pacientes. Se hace una imagen que se llama una imagen PET-CT y luego los médicos nucleares hacen el reporte, ¿de acuerdo? ¿Para qué es esto? Esto sirve para dar una estratificación de los diferentes tumores que puede tener un paciente y después de los subsiguientes tratamientos se hacen más PET-CTs para ver la evolución que tiene el paciente, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que un médico puede prevenir después de un PET-CT si necesita aplicar más ciclos de quimioterapia o si la quimioterapia no funcionó y entonces tiene que ingresar a hacer cirugía o radioterapia. Y esos son protocolos clínicos que ellos tienen, ¿verdad? Esta es una imagen de la instalación. Recordemos que esta instalación es inicialmente una instalación nuclear, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos una malla perimetral, ¿verdad? Por aquello de manifestaciones internas en la universidad o alguna cosa así, ¿verdad? O simple y sencillamente una barrera protectora, ¿de acuerdo? No tenemos cerca eléctrica, no tenemos ninguna otra cosa así que cause pues más ruido visual
y lo que queremos es conservar esa planta física. ¿Cómo se ve? Esto está dividido en tres niveles y ahora vamos a ver un poco más en detalle de estos niveles. ¿De acuerdo? Tenemos un área de producción de radiofármacos que está en el sótano, un área de atención de pacientes donde inicialmente tenemos ya instalado un PET-CT de última tecnología y tenemos espacio para colocar otro PET-CT. Podemos ampliar la planta, ¿verdad? Para por lo menos albergar 2 PET-CT más. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos el área de la planta o el área de la unidad de producción de radiofármacos. Ahí les señalé las diferentes secciones que nosotros tenemos. Tal vez lo que les puede llamar la atención es las paredes del ciclotrón. ¿Sí? Eso yo creo que es digno de señalar porque les mencionaba que hay una partícula que se produce que son los neutrones. Los neutrones, de hecho, si alguno de nosotros nos quedamos ahí encerrados, por A o por B, algún sistema de seguridad falla, literalmente nos vamos a morir. Es así de fácil y sencillo. Si vieron Chernobyl, es algo así. Se muere uno muy rápido, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo que tenemos son estas paredes que están aproximadamente a unos 6-7 metros bajo el nivel del suelo y eso para eso hubieron varios físicos que hicieron los cálculos de blindaje y logramos determinar que el espesor de esas paredes de concreto chorreado de 2.35 gramos por centímetro cúbico es de 2.3 metros. ¿De acuerdo? Esas paredes que ustedes están viendo ahí. Tenemos una tapa que va sobre el ciclotrón, que esa tapa es de 2.8 metros del mismo concreto. ¿De acuerdo? Entonces, estos son medidas de protección para que los trabajadores que están en el segundo piso y los que estamos operando en esta parte podamos estar seguros. De hecho, ya hemos hecho verificaciones sobre de hecho, hicimos lo que se llama un levantamiento radiométrico para visualizar la presencia de neutrones u otro tipo de sustancias radioactivas. Entonces, tenemos 2 laboratorios de síntesis, uno de investigación que yo espero que en pocos años ya deje de ser de investigación y pasemos a hacer cosas clínicas o radiofármacos de uso clínico, y después tenemos uno que es netamente clínico. Ahorita vamos a ver cómo son. Tenemos una bodega limpia, un almacén, un área de despacho y un laboratorio de control de calidad donde podemos hacer las verificaciones que son diarias de cada uno de los lotes de producción que tenemos día con día. ¿De acuerdo? Este es el área donde nosotros hacemos todo el control de operación del ciclotrón. Como ustedes pueden ver, tenemos una serie de monitores donde nosotros hacemos una visualización y control desde el punto de vista digital, pero detrás hay una serie de componentes analógicos, podemos llamarlo así, donde nosotros estamos haciendo todo el chequeo de cada uno de los parámetros que nosotros vemos en las consolas. Aparte de eso, ustedes pueden ver que hay otra máquina donde nosotros hacemos toda la vigilancia radiológica de la instalación. Entonces tenemos diferentes monitores de radiación en diferentes posiciones del edificio para vigilar si hay fugas de gas radioactivo, si hay personas que se pudieron haber contaminado con materiales radioactivos y las llevan en su cuerpo. Y entonces nosotros podemos tener señales auditivas y también visuales para hacer esa seguridad sobre el personal, sobre el ambiente y eventualmente sobre el público. ¿De acuerdo? Ok. A manera de conocimiento general, ¿verdad? Existen diferentes tipos de ciclotrones. ¿De acuerdo? Hay unos como el de la izquierda que se llaman los autoblindados, que era como el que vimos en la primera imagen de la introducción. Esos pueden estar ubicados inclusive hasta en centros comerciales. ¿De acuerdo? En Estados Unidos los pueden tener inclusive en centros comerciales. Ellos son, primero que todo, de muy baja energía, entonces se pueden tener en estas condiciones. Y de hecho, de los primeros ciclotrones que se instalaron en América Latina son de ese tipo, son autoblindados. Pero las características, bueno, los otros dos del centro y a la derecha son ciclotrones de mayor capacidad. Pero ¿cómo es que estos ciclotrones pueden ser o cómo se pueden configurar a grandes rasgos? Nosotros primero podemos acelerar 2 tipos de partículas, o los protones o los deuterones, o una combinación de esos.
¿De acuerdo? Para eso hay componentes internos en el ciclotrón que nos permiten acelerar ese tipo de partículas. Una de las características más importantes es la energía máxima a la cual podemos acelerar las partículas. ¿De acuerdo? Entonces podemos ir desde 7 hasta 11 megaelectronvoltios. ¿De acuerdo? Para los autoblindados. Los de mediana capacidad, que es como el que nosotros tenemos, van de 16 hasta 24 megaelectronvoltios. ¿De acuerdo? Y ya los de más alta capacidad son los de 70 megaelectronvoltios. Nada más para que tengan una idea. El proyecto total que ha invertido la Universidad de Costa Rica, al final el país, en esto, es de unos 13 millones de dólares. ¿De acuerdo? Con 13 millones de dólares no nos alcanza para comprar uno de 70. ¿De acuerdo? Ni para hacer la instalación. Porque si pusimos paredes de 2.3 metros para uno de 16, ahora imagínense para uno de 70. ¿Verdad? El nivel de protección es mucho mayor. Entonces tenemos de baja, mediana y alta capacidad. Después tenemos la capacidad en el bombardeo. Eso quiere decir que el ciclotrón puede tener uno o diferentes blancos y entonces yo puedo direccionar mi haz de radiación para producir en uno solo o producir en dos, bueno, no en tres, pero en dos al mismo tiempo. Eso se puede hacer. Hay varios ciclotrones que tienen esa capacidad. Y después el número de blancos. Para eso es importantísimo conocer que nosotros podemos tener matrices de blanco, o sea, lo que yo voy a irradiar, que pueden ser sólidas, por ejemplo, metales, ¿verdad? Líquidas o inclusive gaseosas. ¿De acuerdo? Entonces, esos son como unas características generales de lo que nosotros podemos conocer de ciclotrones. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos nosotros instalado? Para mí es uno de los mejores ciclotrones del mundo. Es un ciclotrón de la marca IVA, que por ahí están los compañeros del Batrón que la representan, ¿verdad? Tenemos que es un modelo CUBE, es un modelo de los más nuevos que ha sacado IVA, ¿verdad? De hecho, el tamaño físico del ciclotrón se redujo básicamente a la mitad, ¿ok? Y lo que tenemos con esto es una ganancia en la capacidad que tenemos para hacer vacío. Recuerden que un ciclotrón, para acelerar partículas, tenemos que pensar que es como un bombillo, entonces tiene que estar todo eso al vacío. La capacidad de él es de 18 megaelectronvoltios. De hecho, esta imagen es muy interesante porque un ciclotrón nunca se ve así. Siempre está cerrado. ¿De acuerdo? Eso fue en uno de los momentos que estábamos haciendo algún tipo de instalación, entonces aprovechamos y pudimos tomar esa foto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Que se compró para contar con una corriente de unos 150 microamperios, ¿de acuerdo? Pero se puede escalar a 300 microamperios sin ningún problema. ¿Eso qué beneficio tiene? En este momento nosotros podemos producir 12 curís de flúor. Eso, para el que no conoce, es como que yo le diga 12 chayotes, ¿verdad? Con esa cantidad de material radioactivo yo puedo, si quisiera exportar esa cantidad de material radioactivo, la podemos llevar hasta Estados Unidos. Sin ningún problema. ¿Ok? El detalle es que a mí no me interesa la cantidad de material radioactivo. A mí lo que me interesa es la cantidad que dice 18F FDG. ¿Por qué? Porque ese es el producto que yo le voy a inyectar al paciente. Entonces, si ustedes se fijan, facilísimo la matemática, ¿verdad? De 12 a 6 se perdió el 50%. ¿En dónde es eso? En el proceso de síntesis. IVA es especialista en hacer ciclotrones. No son tan fuertes en hacer módulos de síntesis. Hay otras compañías que han mejorado el rendimiento un poco, puede llegar hasta un 30% de más, y entonces, de momento, nosotros no estamos interesados en comprar un módulo de esos, porque pueden llegar a costar hasta $250,000 fácilmente. ¿De acuerdo? Ahora, con esos 6 curís de flúor 18, nosotros podemos suministrar fácilmente material radioactivo aquí en el país para 10 PET-CTs. Inclusive tal vez haciendo alguna magia un poquito más, unos 12. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver un poco más adelante en la presentación cuántos PET-CT podría ocupar este país. ¿De acuerdo? ¿Ok? Pero también, de hecho, ya en El Salvador y en Guatemala y en Honduras nos están pidiendo material radioactivo. Eso quiere decir que nosotros
De hecho, ya estamos haciendo todo lo posible para tratar de exportar estos productos que nosotros hacemos a estos países sin mayor problema. Evidentemente hay que cumplir con todas las normativas del Ministerio de Salud y todas las normativas que se piden desde el punto de vista de transporte aéreo. Tenemos 8 puertos de producción, eso quiere decir que yo puedo producir hasta 8 tipos diferentes de material radioactivo, pero como nosotros somos academia, nosotros podemos agarrar esta línea que se ve aquí, este bracito de color gris, se llama una línea externa, y nosotros ahí podemos hacer experimentación, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que con este ciclotrón podemos hacer más de 100 isótopos radioactivos, ¿de acuerdo? Fácilmente. Estamos evaluando a ver si nosotros sacrificamos esa línea de investigación para producir uno de los isótopos radioactivos que se consumen más hoy en día en los servicios de medicina nuclear, por lo menos de este país, que es el tecnecio 99, metastable. Tal vez alguno de aquí no sepa, pero cada generador que compra el San Juan de Dios de forma semanal para atender lo que ya se hace en los servicios de medicina nuclear cuesta aproximadamente $10,000 por semana. ¿De acuerdo? Es un servicio que es caro y nosotros tenemos toda la capacidad para hacer ese producto radioactivo. ¿Qué nos limita? Un poquito de tiempo, nada más, y ver cuánto nos va a salir costando. ¿De acuerdo? Que esa es la otra parte que esperamos que sea costo efectiva para el país. ¿Ok? Ahora, los compañeros de la UNAM que tienen más de 20 años de haber instalado estos ciclotrones me prestaron esta diapositiva y yo nada más quería mostrarles. ¿Por qué? Porque existe hoy en día, nosotros tenemos, ahora van a ver un rezago de unos 25 años de no tener ciclotrones, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que en estos 25 años toda la parte tecnológica de radiofarmacia se ha desarrollado muchísimo y entonces nosotros podemos tener el flúor 18 ya no solo con FDG, lo podemos tener con fluorotimidina, con fluoroestradiol, con fluorodopamina y entonces hay diferentes aplicaciones que ya pueden servirle a los clínicos para que ellos simple y sencillamente nos digan, tienen tengo un paciente, ¿me lo pueden hacer? ¿Cuánto cuesta? Sí, sí se lo podemos hacer y cuesta tanto. ¿De acuerdo? Hay otros como el carbono 11 que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo y también el amoníaco. Entonces nosotros en la UCR ya hoy en día podemos hacer esos isótopos que están en color rojo. Están el flúor, el carbono, el nitrógeno, el galio 68 que tiene aplicaciones para cáncer de próstata y tumores neuroendocrinos, el cobre 64 y tenemos unos que son teranósticos, eso quiere decir que se puede hacer diagnóstico y terapia también. Y lo que les decía para medicina nuclear convencional, que eso va a depender de las necesidades del país y cuánto nos vaya a costar. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos varias partes de esta sección y ahora lo que vamos a ver son los laboratorios clínicos. Igual, gracias al Batrón, estas celdas se llaman celdas calientes. Nosotros las logramos instalar. Son para mí una de las mejores casas que hay en el mundo, que es una compañía que se llama Tema, son italianos. Y por ejemplo, la celda que está más a la derecha tiene una masa total de unas 16 toneladas. ¿Por qué? Porque está forrada en plomo, ¿de acuerdo? Y eso es porque, si ustedes pueden ver, a diferencia de las que están a la izquierda, ahí podemos meter las manos para trabajar. ¿De acuerdo? Eso se llama una celda de dispensación y por ahí es por donde va a salir el material radioactivo. Esas celdas son clase A, tienen la más alta pureza en lo que es la producción farmacéutica y el recinto donde se alberga es un recinto clase C. ¿De acuerdo? Las otras dos celdas que son para hacer síntesis, ¿verdad? La del centro donde hacemos la síntesis del flúor 18, en esa celda cada una de ellas tiene una masa aproximada de unas 5 toneladas. Entonces, para los civiles, yo creo que ya pueden ir haciendo números sobre las masas, ¿verdad? Y cómo se tiraron este tipo de placas de concreto para poder almacenar todo este tipo de celdas. Después tenemos en el laboratorio de síntesis, nada más le tomé unos pantallazos, ¿por qué? Porque toda la síntesis se hace a través de uno de estos que les decía, un módulo de síntesis. Hoy en día los cassettes son de ese tamaño.
Cuando yo inicié en medicina nuclear hace unos 15 años, eran casi del tamaño de esta platina plástica que está aquí. O sea, todo lo que es la radiofarmacia ha mejorado montones en lo que es la producción de radiofármacos. Todos los procesos son controlados por computadora, todo lo podemos medir a través de los diferentes activímetros que tenemos. Esta es una foto igual de la parte de la celda de síntesis y aquí, vamos a ver si se... ahí es donde yo les digo que podemos meter las manos, donde podemos medir, dispensar. Si nosotros necesitamos sacar jeringas o necesitamos sacar viales para una persona, para una instalación, eso lo podemos hacer sin mayor problema. ¿De acuerdo? Se hace de una forma automatizada, pero también podemos recurrir a hacerlo de forma manual. El laboratorio de síntesis 2, que era el que yo les decía que vamos a tener para investigación, que muy probablemente va a avanzar rápidamente a ser clínico, tenemos igual 4 celdas, ya estas celdas son de 5 toneladas cada una de ellas y con estas podemos hacer lo que se llaman los blancos sólidos o el tecnecio, inclusive el galio 68, que es esa celda que está a mano izquierda. ¿De acuerdo? Esta celda a mano izquierda, vean cómo se ve, es una celda un poco más pequeña que las otras, pero está completamente equipada para producir este material radioactivo que les puse al puro final, que es el galio 68. Este galio 68 se mezcla con PSMA para hacer estudios prostáticos o galio tatate para hacer estudios de tumores neuroendocrinos. ¿De acuerdo? Esto es un acceso donde nosotros tenemos el vestidor, donde tenemos que cambiarnos la ropa para ingresar. Ahí faltan algunas partecitas de ese vestidor, pero también tenemos un detector de manos y pies. ¿Por qué? Para controlarnos antes de comenzar las labores y cuando las terminamos, para saber que no hay presencia de materiales radiactivos. Ese es el pasillo por donde se ubican los diferentes recintos que ustedes ahora vieron, y por lo menos en las paredes están ubicados los detectores de radiación ambiental donde nosotros podemos controlarlo en diferentes estaciones de trabajo que tenemos. ¿De acuerdo? Esto es nada más una imagen de la vestimenta que nosotros vamos a usar. Evidentemente, eso solo se utilizaría en los laboratorios de síntesis. Evidentemente, no va a ser la compañera con tenis, ¿verdad? Sino que tiene que usar un tipo de zapato especial, ¿verdad? Porque nosotros manejamos bloques de plomo que tienen una masa de unos 12 kilos, ¿de acuerdo? Entonces, se podría tener una fractura en el pie. Ese zapato, ¿verdad? Tiene que estar recubierto de un material también estéril y también vamos a tener guantes, inclusive anteojos. Debajo de toda esa cubierta hay una serie de al menos unos 3 detectores de radiación para vigilar que el operador está trabajando en condiciones seguras. ¿De acuerdo? El laboratorio de control de calidad, yo no soy químico, ¿verdad? Pero tenemos 2 HPLCs, uno de bomba cuaternaria, uno de bomba isocrática, tenemos una celda también blindada para hacer algunos trabajos, tenemos también un cromatógrafo de gases y tenemos otros equipos que podemos utilizar para hacer la verificación del control de calidad. Este control de calidad se hace diario y tenemos que durar aproximadamente 30 minutos. ¿De acuerdo? Entonces es un proceso muy rápido, es un proceso secuencial y nosotros liberamos el lote, o sea, liberamos la cantidad de material radioactivo una vez que la compañera de radiofarmacia nos dice que estamos trabajando en óptimas condiciones. Nada más para tener en cuenta, eso es una información que recientemente publicó un amigo de la UNAM, Miguel Ángel, él es el director del ciclotrón de la UNAM, y esto es un estudio que se hizo con el Organismo Internacional de Energía Atómica, donde hicieron una evaluación de las instalaciones ciclotrones que hay en América Latina, y nada más, como decía ahora la doctora, un poco de historia, ¿verdad? El primer ciclotrón se instaló en Mendoza, en Argentina, en 1997. El segundo se instaló en México, en el DF. Los 2 están funcionales, están funcionando perfectamente, los conocemos y funcionan perfectamente. Lo que ha cambiado muchísimo es la radiofarmacia. La radiofarmacia se ha remodelado completamente y nosotros esperamos que estemos funcionando para finales de este año, si Dios lo permite. Ahí vean que los únicos países que no tienen son de Nicaragua, Guatemala, Belice, la parte de las Guyanas, ¿verdad? Surinam y un poco de islas en el Caribe. ¿Okay? La planta de distribución clínica, yo creo que todavía no me ha pasado tiempo, ¿verdad? Okay.
Cualquier cosa, si voy muy rápido, me paran también, porque si no. Bueno, en la parte de la planta de distribución clínica, como les decía, nosotros tenemos espacio para albergar 2 PET-CTs. Ya hay uno completamente instalado. Completamente instalado. Y, muchas gracias por avisarme del tiempo. Y después tenemos lo que se llaman cuartos de reposo. Los cuartos de reposo, si ustedes se fijan, tienen una configuración bastante ergonómica, por decirlo así, para aprovechar bastante el espacio. Tenemos 5 cuartos en este momento instalados, donde cada uno de los cuartos cumple con la ley 7600, ¿verdad? De hecho, hay uno mucho más grande para tener la capacidad de tener pacientes encamillados o que sufran algún tipo de problema, ¿verdad? Entonces, hay un cuarto destinado completamente para ellos y dependiendo de la necesidad que haya, podemos tener días que solo podríamos atender infantes, ¿verdad? Sin ningún problema. Y estamos trabajando hoy en día con diferentes grupos privados y con la Caja Costarricense del Seguro Social para determinar cuáles serían las necesidades que ellos tienen de enviar pacientes, que ya tenemos como una idea. También tenemos una sala de entrevistas donde el paciente, una vez que ingresa a la recepción, se le hace una entrevista por parte de uno de los médicos nucleares. ¿Cuántos PET-CT podría necesitar Costa Rica? Si nosotros somos 5.1 millones de habitantes, se recomienda que hayan hoy en día, por lo menos 2 por millón de habitantes. Unos países como Japón pueden tener un PET-CT por cada 200,000 habitantes. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, nosotros estamos en -8, ¿verdad? Nosotros estamos en -8 porque hay un PET-CT en el sector privado. ¿De acuerdo? No es de las mismas características, pero es un PET-CT. ¿De acuerdo? Y eso solamente para sacar la rutina oncológica que requiere el país. Nosotros hicimos una solicitud a los diferentes hospitales clase A, ¿verdad? Y nos respondió el Hospital México. Ellos reciben aproximadamente por primera vez 3,000 pacientes en promedio al año. ¿De acuerdo? ¿Cuántos PET-CT puede ocupar un paciente en un año? De 2 a 3. ¿Verdad? Eso fácilmente estamos pasando de 6,000 a 9,000 pacientes en un año, solo en el Hospital México. Solo para ver ciertas patologías que ahora les voy a mencionar. Actualmente, bueno, tenemos 2, ¿verdad? Y si se desean hacer cosas más especializadas, como lo que está requiriendo hoy en día la gente de radioterapia del Hospital México, podríamos llegar a ocupar más o más tiempo de camilla en el PET-CT para llegar a generar las imágenes que ellos necesitan. ¿De acuerdo? Esa nada más es una imagen de la sala de recepción. Nosotros tenemos instalado un PAC-RIS con una capacidad para albergar unos 20,000 pacientes. Todos los informes son dictados. Toda esta parte del PET-CT, el PAC-RIS y demás fue suministrado por Siemens, ¿verdad? Los informes, las imágenes, tanto que nos envían los pacientes o que nosotros generamos, son almacenadas ahí. Todos los informes nosotros los podemos enviar, nos pueden pedir por diferentes medios, los podemos enviar por SMS, correo electrónico. También tenemos un servicio de odonto-oncología, ¿verdad? Eso fue una doctora en odontología que ella se especializó en oncología en el University College London y entonces tenemos un proyecto de investigación con ella y como les decía, la sala de entrevistas. En una jornada de 8 horas nosotros podemos hacer aproximadamente 28 pacientes en un PET-CT. Entonces nosotros sabemos que podemos trabajar unos 227 días efectivos al año. Podríamos hacer unos 6,400 pacientes aproximadamente. Entonces vean que estamos apenas en la capacidad de tal vez atender el Hospital México, ¿verdad? Completamente si nos llegaran 2 o 3 pacientes por año, ¿verdad? Tenemos en este momento 3 médicos nucleares. Creo que tenemos más que todo el San Juan de Dios y más que el Calderón Guardia y más que el Hospital México, ¿verdad? La universidad envió por sus propios medios un médico nuclear a especializarse en Brasil y hay otro médico nuclear que se especializó en Barcelona y hay otro médico nuclear que recién se acaba de pensionar. Entonces, los 3 son el cuerpo de médicos nucleares que están trabajando con nosotros. Podemos reportar un PET-CT por hora. Eso quiere decir que solo ellos 3 pueden dictar
unos 24 estudios por día, y también ya tenemos personal de enfermería, imagenología, otro tipo de personal para trabajar en esta área. Rápidamente, ¿verdad? Muy rápidamente, nosotros cuando tenemos el flúor, lo que tenemos es una aniquilación de pares, se llama, porque tenemos una mezcla entre el positrón y el electrón, se generan dos fotones. El PET-CT tiene un montón de detectores, un anillo alrededor de unos 360 grados, y entonces los detectores son, lo que hacen es encontrar por un sistema de coincidencia electrónico este tipo de eventos. Y entonces los eventos ocurren a tan corta distancia que nosotros podemos localizar el preciso momento, el preciso momento, una ventana de tiempo, pero también dónde se ubica en el paciente. Eso es una mejora que hizo Philips, donde ellos redujeron, por decirlo así, el tamaño del tubo fotomultiplicador, que es esa cosa grande que está ahí, y la redujeron a la tablita que está en el centro. Eso hizo que, otras compañías también trataran de hacer lo mismo, ¿verdad? Y entonces pasamos de la parte analógica que se ve a la derecha, ¿verdad? Donde nosotros tenemos muchos tubos fotomultiplicadores, a tener la parte del más a la derecha, donde tenemos la parte digital. Entonces, lo que se hace es una conversión de señal directa, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí a la izquierda, y entonces lo que hacemos es encontrar la señal más rápido y más preciso. ¿Eso qué ha hecho? Eso ha hecho que nosotros podamos tener una mejora en la capacidad de resolución espacial, eso quiere decir dónde ubico yo las estructuras, y la sensibilidad. Eso quiere decir que con este PET-CT digital que nosotros tenemos podemos hacer estudios muy rápido. Las aplicaciones son estas: cardiología, oncología y neurología. Nosotros ahorita estamos focalizados en oncología. Estos son tipos de tumores en función de la captación del FDG, ¿verdad? Especialmente a nosotros nos van a interesar el primer grupo, ¿verdad? Porque son grupos que nosotros podemos ver perfectamente, mientras que, por ejemplo, el cáncer de próstata, yo les decía, esperamos hacer galio 68 PSMA. Lo que les decía, ¿verdad? Nosotros vamos a iniciar con flúor 18, ya tenemos presupuesto financiado por el Organismo Internacional de Energía Atómica para hacer galio 68 PSMA y dotatate, y se está trabajando en otros proyectos de investigación para hacer otros fármacos fluorados. Este es el flujo de trabajo que tenemos con los pacientes. Tenemos un tiempo de reposo de unos 45, 50 minutos. Después se hace, el paciente forzosamente tiene que orinar, se hace el escaneo y después se puede pues enviar el paciente a la casa. Nosotros estimamos que los pacientes podemos tenerlos haciendo cada 10 minutos. Esta es una imagen del PET-CT. Es, como les decía, la marca Siemens. Este es otro producto de la compañía Tema, donde nosotros lo que hacemos es colocar el material radioactivo ahí adentro y nosotros podemos hacer la inyección del paciente sin tener que irradiar al personal. ¿De acuerdo? Este PET-CT es de los más rápidos, es creo que el único en Centroamérica. Y esta es una imagen de PET-CT, nada más. Les quería mostrar esto para que ustedes puedan ver por qué es ventajoso tener este tipo de tecnologías híbridas. Imagínense que un médico nuclear llega y señala un punto, le llama la atención ese punto, ¿verdad? Y entonces él logra hacer el CT. ¿De acuerdo? Entonces ese punto él lo encuentra en el CT y dice, mira, probablemente tiene las mismas características anatómicas que otros, ya esas cosas que los radiólogos dicen, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos la unión del PET con el CT. Y entonces él puede ubicar esa estructura muy precisamente y puede evaluar si esa estructura es metabólicamente activa y entonces por lo tanto decir que es un tumor. Nosotros vamos a correr porque ya nos queda muy poco tiempo. Esos son imágenes de un estudio de PET-CT normal, ¿verdad? Donde se puede ver que hay una captación en el corazón, un poco de captación en los riñones y en la vejiga, y dos pacientes que tienen ya captaciones anormales son como los puntitos que nosotros podemos ver en el paciente de la imagen A. ¿De acuerdo? Eso ya son lesiones oncológicas que los médicos nucleares pueden reportar. Eso es nada más una imagen para que ustedes vean cómo se ve la distribución de diferentes radiofármacos, ¿verdad?, en el cuerpo humano. Y algo que estamos trabajando o queremos eventualmente comenzar a trabajar con radioterapia es la utilización de diferentes radiofármacos para que, por ejemplo, los médicos radioterapeutas puedan hacer la
la segmentación, o sea, la ubicación de los diferentes volúmenes tumorales a tratar y entonces se puedan llevar las imágenes más rápido. Otra cosa que estamos haciendo es trabajar con cáncer de pulmón y entonces nosotros sabemos que no podemos parar de respirar, la lesión se movería en esos dos ejes, ¿verdad? Básicamente, puede que sea más complicado el movimiento y nosotros podemos sincronizar ese movimiento de respiración para que el acelerador eventualmente, cuando le lleguen las imágenes, solo irradie la porción tumoral. No tengan que irradiar otras porciones del pulmón. Evidentemente, esperamos en unos años avanzar y entonces hacer investigación preclínica. Eso implica la utilización de animales, ¿verdad? Por ejemplo, ratoncitos. Esperamos adquirir un PET-CT para animales que cuesta casi lo que cuesta un PET-CT para humanos y entonces nosotros podríamos hacer este tipo de imágenes donde podemos encontrar dónde está el tumor y entonces comenzar a hacer estudios de farmacocinética, de biocinética y de biodistribución de los materiales que nosotros podamos desarrollar. Les agradezco mucho por su tiempo, por la invitación y ahí están mis datos por si desean contactarme más adelante. Muchas gracias.